¿Cuál es el presente político y económico luego de lo ocurrido en el transcurso de esta semana? Y después de lo que comentaba Alfredo Blanco, está Víctor Mazalay, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y Daniel Bolovic, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante del cuerpo docente del Instituto Económico Financiero. Ambos, gracias por venir. Gracias. Blanco, ¿por dónde arrancamos? Bueno, yo casi estoy tentado, habiendo alguien especialista en cuestiones políticas, de hacer una pregunta, digamos, sobre la cual no hice ningún comentario, que es, digamos, yo haría una pregunta que es fácil de formular, pero me parece que es difícil de contestar. A ver. ¿Qué es lo que explica la ruptura de la alianza entre la CGT y el gobierno? Esa parece fácil de preguntar, difícil de contestar. ¿Y cuáles son las probables consecuencias de una ruptura que parece que ha llegado a un punto de no retorno? O no, a lo mejor hay retorno. Y yo diría que la causa de la ruptura no es ni más ni menos lo que acabas de decir, que es la interna peronista, ¿no? Lo que está claro es que en el sistema político la probabilidad de la reelección de Cristina es nula y que no hay sucesión visible y sin discusión dentro del marco del Frente para la Victoria, y eso abre todo el abanico de disputa de poder hacia dentro del peronismo. Y nuestro sistema político sabemos que está bastante circundante en derredor de la interna peronista, con la gran capacidad de poder que tiene para resolver las cuestiones centrales, ¿no? Consecuencias, la segunda pregunta. Yo no creo que tenga grandes consecuencias fuera de lo que sería la discusión electoral, ¿no? Uno podría decir que la alianza probable, bastante probable y casi segura entre Moyano y Scioli parece delinear en una dirección determinada. Habría que ver cómo se resuelve la interna sindical, por otro lado. Y creo que esto en realidad apunta a otra cuestión más de base, ¿no? Que es la toma de posición que ha tenido la presidenta en los últimos años, bueno, quizás desde antes de la discusión sobre el reparto de ganancias, ¿no? Con una especie de lejanía de los sectores más trabajadores, una ruptura, una incisión en la alianza que tenía previamente con el sindicalismo, ¿no? Ahora, hay un dato, y esto como complemento de la pregunta de Alfredo. Yo decía al comienzo del programa, ¿por qué hoy Moyano encarna el agente de la derecha reaccionaria cuando en un determinado momento fue el hombre que aseguró la paz sindical en la Argentina? Esto implica una diferenciación notoria entre la forma de hacer política de Néstor Kirchner y las características políticas de Cristina Fernández. No, por supuesto que sí, por supuesto que eso. Y segundo, que Moyano nunca fue de izquierda. No, convengamos que no. Está clarito, digo. Tenía una alianza estratégica en función de los intereses y las conveniencias con Néstor, se rompe con Cristina, porque particularmente Cristina hace un giro de su direccionalidad político-ideológica, ¿no? A ver, tampoco Cristina es de izquierda. Bueno, sea muy conveniente, ¿no? Digo, el peronismo en sí no es de izquierda. El peronismo no busca la emancipación. Es una transformación social. Ella lo dijo claramente en un discurso cuando dijo: queremos que haya ganancia, queremos que haya rentabilidad y queremos empresarios que ganen dinero. Claro, digo, no es una posición de izquierda extrema. Moyano dentro de la derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, hay una diferencia de operacionalidad política, de capacidad de maniobra en términos de las bases, del manejo de los dirigentes, punteros y bases, entre Cristina y Néstor, ¿no? La habilidad política de Néstor parece que se extraña. Ahora, eso no parece no da señales de que se ponga en riesgo la gobernabilidad ni la continuidad institucional, ¿no? No, hablo de las formas de hacer política, no, ya sé. Que claro, digamos que sea una actitud destituyente. Sí. Se fractura la CGT, va a haber 2 CGT y los conflictos habrá que más la CTA. Va a haber 4. Va a haber 4. Entonces, digo, los conflictos van a existir lo mismo. Si no entramos al otro terreno, el económico. Y ahí va la pregunta para Daniel. Bueno,
lo económico, la situación es la situación que se viene presentando desde fines del año pasado. El problema, lo que Argentina está impactada por la crisis mundial. Lo que pasa es que la diferencia entre el impacto de esta crisis y el anterior, que digamos Argentina lo recibió de pleno en el 2009, es que en aquella oportunidad funcionaron una especie de blindaje que tenía la economía, producto de varios años de crecimiento y otros elementos. Ese blindaje hoy no lo tenemos. Y no lo tenemos porque durante varios años, primero que han pasado muchos años de este modelo y además los problemas estructurales vienen de 20 años atrás y nadie se ocupó de ellos. Y hoy los problemas estructurales dicen presente y tienen un costo muy alto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo de la energía. Tienen un costo muy alto y ese costo alto ha limado el blindaje sustancialmente. Quiere decir entonces que estamos ante la expectativa de una crisis que probablemente sea más aguda que la forma que se presentó antes a nivel mundial, sobre todo en Europa, y tenemos una Argentina relativamente desprotegida respecto a aquel momento. Y esto es evidente en que ya no tenemos los superávit gemelos, no tenemos un diferencial en el tipo de cambio importante, etcétera, etcétera. En la medida que esto se presenta así, el impacto de la crisis internacional va a ser mucho más fuerte. El impacto es de la crisis internacional. Nuestra responsabilidad como país es que en este momento estamos desprotegidos relativamente frente a esa crisis y no como pasó en el año 2009. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esa desprotección? Y la consecuencia de la protección es la consecuencia que usted está viendo todos los días, las fábricas paradas, usted lo acaba de mencionar. Las fábricas paradas, y fíjese que fábricas paradas por doble motivo. Primero, porque hay motivos, por ejemplo, que Brasil no deja, toma represalias con respecto a las medidas administrativas de la Argentina. En Argentina se toman, todo se resuelve mediante medidas de tipo administrativa, sin pensar que esas medidas tienen efectos en otras direcciones y en otros horizontes de tiempo. Usted tiene el doble mercado con una diferencia apreciable en el tipo de cambio, las reacciones de Brasil y el problema de Argentina es su Brasil dependencia. ¿De cuándo arrastramos esta Brasil dependencia? Entonces, pero resulta de que no es solamente que Brasil no quiere comprar. Brasil no quiere comprar, también Brasil compra menos. Y también, por ejemplo, Brasil le compra aceitunas a España. ¿Por qué? Porque Argentina queda descolocada frente a la competencia internacional. Primero porque en España tienen una crisis y bajan los precios. Y Argentina queda descolocada porque los costos internos han crecido en términos de dólares y ha dejado al empresario fuera de competencia. Entonces, usted se da cuenta del abanico de motivos por el cual se produce esto. En esas condiciones donde la gente que está los trabajadores, si hay algo que tienen olfato es para saber qué pasa en la fábrica o en el lugar donde están trabajando. Con solo mirar así los movimientos, saben todo. Y en las condiciones que ellos están viendo que están sucediendo las cosas y que incluso los mismos empresarios le transmiten, algunos de ellos utilizan a los dirigentes sindicales como intermediarios para ir a pedir cosas al gobierno. En esas condiciones, cuando se producen fenómenos como este de que no se ajustan los topes del salario familiar, no se ajustan los mínimos no imponibles, etcétera, etcétera,
no hay otra posibilidad que visualizar eso como medidas de ajuste. Y las reacciones correspondientes, porque indudablemente van a reaccionar contra toda medida de ajuste. Ellos lo ven como un ajuste implícito. En Europa están haciendo ajustes explícitos. Claro. Aquí esto estaría funcionando como un ajuste implícito. Y evidentemente no van a permitir o puede aprovecharse esa circunstancia para plantear otro tipo de problemas políticos, etcétera, etcétera. En relación a lo que decías, con la crisis de los derivados financieros, Argentina en el 2009, que estaba blindada, no creció o cayó el producto. Ahí hay alguna discusión sobre el numerito. Pero... Ahora, si eso fue en aquel momento donde la crisis fue menor y donde estábamos blindados, ahora con la crisis más fuerte, con la Unión Europea, que no, obviamente no sale de la crisis, y nosotros menos blindados, es como para ponerse el casco entonces lo que viene. Yo creo que sí. El problema, Argentina va a recibir el impacto plenamente, las Renault Sierra. Pero, ¿qué está esperando? ¿Que solucionen el problema en Brasil? Claro. No va a solucionar, va a empeorar por lo menos este año. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine esta suspensión? Lo más probable es que suceda lo que ya sucedió, la continuidad de las suspensiones, etcétera, etcétera. Cosa que pagarles el 75%, claro, que históricamente se lo pagaron a las empresas, pero hay que pensar que esa fábrica está cerrada y produce un efecto hacia atrás brutal, porque cierran todas los proveedores y ellos no pagan el 75%. Ergo, despido. Sí, sí, por supuesto. Yo le quería preguntar a Víctor, digo, vos hablaste de la sucesión. Digo, sí, todo este proceso que se está dando en este momento, es decir, ¿no es riesgoso, habida cuenta de lo que explicaba Daniel recién, adelantar esta interna del peronismo sin un sucesor a la vista que no sea Scioli, que precisamente, vos lo decías, es la derecha que encarna o que va a juntar por derecha a todos los sectores que hoy, como decía Alfredo, están viendo con nostalgia aquello del pasado? ¿Está claro? Por un lado. Y por el otro lado no hay un sucesor, te diría, natural del kirchnerismo puro. Ni del kirchnerismo ni de la oposición. No, de la oposición ni hablemos porque no tiene ideas para nada, o sea que... No hay ni idea. Decímosla como está, nomás la oposición no tiene ideas ni alternativas para fijar posición de nada, pero bueno. Acá la interna, lo que pasa, perdón Víctor, estamos asistiendo a lo que hemos visto toda la vida, la interna peronista puesta en su máxima expresión ante los ojos de la sociedad. Bueno, a mí me parece lo siguiente, ¿no? No se observan riesgos político-institucionales graves. O sea, hemos convivido, como vos decís, toda la vida con la interna peronista, definiendo la mayor probabilidad de la resolución de los problemas políticos del país. Se resuelve la interna peronista y la mayor probabilidad de que la resolución de la interna sea la resolución de las decisiones colectivas de toda la sociedad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sí. Entonces, riesgos para el sistema político institucional no parece. Riesgos para la desaceleración de la economía, no, yo particularmente no creo. Creo que el argentino, en realidad nuestra cultura, está bastante acostumbrado a convivir con la interna peronista permanente, ¿no? Digo, los empresarios no dejan de invertir cuando dicen hay una interna peronista entre Moyano y Cristina. ¿Se fijan? Más en estas cuestiones, está claro. Por supuesto, ¿no? Que no van a dejar de invertir por eso. Eso está claro. Entonces, riesgos económicos no. Lo que sí deberíamos repensar es cómo se reconfigura el sistema de decisiones colectivas institucional para tener un poquito más de transparencia, un poquito más de incidencia de los ciudadanos comunes en las decisiones que se toman. Digo, que el poder no quede tan concentrado en la estructura burocrático-sindical y burocrático-partidaria de un partido político. A ver, lo que vos estás pidiendo es un cambio cultural
de la sociedad argentina, y yo creo que el cambio cultural todavía no está dado, no sé, me parece. Sí, Sí, o quizá un sinceramiento, perdón, quizá un sinceramiento de las instituciones del sistema político, ¿no? Que regulan la competencia electoral. Porque estamos en un sistema de competencia electoral. Sí, yo creo que el doctor tiene razón en cuanto que los empresarios, eso está demostrado históricamente, no han dejado de invertir o no por la interna de un partido político. Lo que pasa es que los empresarios se ven frente a circunstancias muy objetivas que le impiden seguir adelante y que estamos viendo todos los días bajo distintas formas en que el esquema no los deja avanzar. Y el problema son las cuestiones estructurales de la Argentina, que no solamente que no han sido tocadas los últimos 30 años, sino que han sido fuertemente incentivadas. Es decir, la concentración que hace posible un proceso de formación de los precios de tipo monopólico. Esto es mucho más grave hoy que hace 30 años. Y los problemas de la inflación vienen de allí. Entonces, eso no ha sido tocado. Y ¿No tiene que ver la política monetaria en eso? ¿En el problema inflacionario? Muy poco, y si usted quiere se lo puedo explicar. Política monetaria, si usted analiza los indicadores monetarios, usted se va a encontrar con indicadores monetarios, los distintos M respecto al PBI, se va a encontrar con una altísima estabilidad, tanto en el periodo anterior de Redrado como en el periodo actual, y lo ha explicado la actual presidenta del Banco Central, cómo procede en ese sentido, y tratan de evitar que haya un exceso de moneda en el sistema mediante la absorción y la esterilización monetaria. Claro, eso tiene un costo, pero mientras puedan hacerlo, lo están haciendo. Y usted tiene la verificación práctica de eso, usted me va a decir, bueno, pero el indicador de las consultoras es mucho más alto que el del INDEC. Es cierto, pero trace una línea de los dos y es perfectamente paralela. No se espiraliza la inflación en la Argentina como se espiralizaba históricamente. Y eso está dado, ¿por qué? Porque hay una política monetaria controlada, hay una emisión en gran escala. En una primera etapa la absorción se hizo por vía del incremento de la liquidez que hacía la propia gente, es decir, estaba pagando con satisfacción el impuesto inflacionario, porque ese impuesto inflacionario era bajo. Luego, cuando ese impuesto inflacionario empezó a incrementarse, apareció otro fenómeno. Se produjo una fuga de divisas del sistema institucional en gran escala entre el 2008 y el 2011. Miraron para otro lado, es decir, lo que están haciendo ahora demuestra que lo podrían haber parado antes. ¿Por qué no lo pararon? No lo pararon porque esa fuga de divisas solucionaba el problema de tener que absorberlas por vía del Banco Central. Porque eso tiene un costo fabuloso. Es cuestión de ver los balances del Banco Central, el costo que eso tiene y que está haciendo que desde hace varios años el balance del Banco Central, su actividad central no dé utilidades, sino que pérdida. Y se repone mediante un artificio que es la variación cambiaria, tomada de punta a punta. Entonces, que en cualquier balance, cualquier empresa, ningún contador se animaría a considerar eso ganancias líquidas y realizadas. Y sin embargo, el Banco Central lo está considerando cuando traslada esa supuesta utilidad conseguida por variación del tipo de cambio, porque lo otro, la actividad del Banco Central da pérdidas hace muchos años, la actividad central, que son los intereses que cobra contra los intereses que paga. Y esos intereses que paga, en este momento que no hay fuga de divisas, que tiene que volver a absorber las divisas, tienen un costo altísimo. ¿Por qué? Porque lo tiene que esterilizar mediante títulos del Banco Central con altas tasas de interés. ¿Cuál sería tu visión de cara, o mirándose hacia el futuro inmediato?
Yo creo que se va a profundizar la interna peronista del Partido Justicialista, que me parece que es central cómo salga acá el 12 de julio la convocatoria que hace Moyano para su reelección, ¿no? La interna es central porque allí hay una demostración de fuerza, el peronismo hace interna mostrando fuerza en la calle. Los números dicen que Cristina, después de esta pelea con Moyano, ha reducido muy poco, ha caído muy poco su imagen positiva, no ha bajado del 50% la imagen positiva de Cristina. El reclamo propuesto por Moyano sobre el impuesto a las ganancias tiene alto nivel de adhesión en la población en términos de opinión pública. Entonces, me da la sensación que es un reacomodamiento de piezas, pero que hay que tener un doble nivel de lectura, ¿no? El nivel de las coaliciones electorales por un lado y de las coaliciones de gobierno por otro, ¿no? ¿El 2013 es el quiebre o la bisagra de la posibilidad de la reelección de Cristina a través de una reforma constitucional? Y sí, el 2013 va a marcar la pauta, claramente. ¿Su impresión final sobre qué riesgos son los que corremos? Los riesgos que corremos son la debilidad de la economía argentina frente a esta nueva escalada de la recesión internacional. Alfredo. No me gustaría irme sin hacer una pregunta para Boloy. Recién decías que, bueno, la situación fiscal obviamente no es la del pasado. Entonces el reclamo de decir por qué no elevamos razonablemente el mínimo imponible tiene un costo fiscal, obviamente, ¿no? ¿Crees vos que hay margen para que el gobierno, estimado ese costo fiscal que es relativamente sencillo de calcular, es decir, aquella parte de tributo de impuesto de cuarta categoría es fácil de calcularla, cuánto se perdería si uno va subiendo el mínimo no imponible, y sustituir ese ingreso fiscal por otros impuestos que parecería que cuentan con una gran, yo diría, opinión favorable? El juego, las transacciones financieras. Evasión. Más allá del tema de evasión, porque digo, nuevos impuestos, elevar probablemente la presión fiscal en la Argentina. Argentina está más o menos ya como con Brasil, pero lo que pasa es que la estructura tributaria tiene algunas, digamos, algunas actividades exentas que parecería poco razonable frente a decir, le voy a cobrar un impuesto a alguien que gana 6.000 pesos y no se lo voy a cobrar a alguien. Igual. Digamos, es más moral cobrarle a este hombre que le retengo ganancias que cobrarle al que gana con las tragamonedas. Bueno, eso es uno de los factores que enerva a la gente, de que se le está exigiendo un sacrificio, ha sido dicho expresamente por la presidenta, frente a que no se le exige un sacrificio equivalente a los que están en niveles más altos, porque probablemente muchos de ellos, de estos trabajadores, pueden ganar bien, pero no tienen bienes. O sea, se les termina el trabajo y se terminó todo. El problema radica en que es cierto, en la Argentina sería relativamente sencillo, entre comillas, reemplazar esos ingresos. Pero hay que acordarse que sistemáticamente el anterior gobierno y este gobierno se han negado a todo tipo de reforma tributaria. Claro, y expresamente lo han negado. Yo recuerdo cuando, en el momento que fue elegida por primera vez la actual presidenta, le hicieron un reportaje en página 12, antes que asumiera, ya estaba elegida, antes que asumiera, y respondió frente a una consulta sobre la posibilidad de modificar, de realizar una reforma tributaria. Fue un rotundo no. Cuando Néstor Kirchner, cuando una de las ministras de Economía en la época de Néstor Kirchner habló de una reforma tributaria, y era cierto, había una comisión trabajando, Gallero estaba en esa comisión, a las 24 horas la desmintió totalmente esa posibilidad de realizar la reforma tributaria. Es decir, es como una constante el negarse a hacer la reforma tributaria. Las causas yo no las conozco a fondo porque, bueno, habría que indagar
cuestiones de otra naturaleza que uno no tiene acceso. Sí, no, yo causas tampoco, pero sí una hipótesis, ¿no? Digo, desde otra lectura, la reforma tributaria es obviamente un tema bastante dificultoso de introducir en una agenda de decisión de gobierno, teniendo en cuenta que toca demasiados intereses e introducir una reforma de este tipo implica redistribuir mucho dinero y tocar toda la coalición de gobierno. Entonces, la condición de posibilidad tiene que ver con lo que te posibilita tu coalición de gobierno en un momento determinado, ¿no? Porque si no parece que con esas lecturas de se niega constantemente determinado actor político, pareciera que fuera una persona que tiene el poder total para poder decidir el destino final y es una cuestión de voluntad, ¿no? Me parece que nunca tuvo la posibilidad de cambiar el eje y la estructura de la coalición de gobierno. Claro, lo que pasa es que digamos, con ese criterio lo que estamos planteando es una cuestión de desigualdad permanente, donde evidentemente el sector, o castigamos más a ese sector, o procuramos de alguna manera evitar que se vada más, sino de lo contrario, las condiciones de desigualdad tributaria que tiene el asalariado, como lo planteaba el Alfredo recién, pagando el IVA, simplemente pagando el IVA. Claro, totalmente. Que es un impuesto total y absolutamente inequitativo, o sea que no se puede hablar de igualdad ni se puede hablar de cuestiones de progresismo. No, totalmente de acuerdo. Digo, el gobierno puede manifestar su intencionalidad de progresismo, de redistribución, pero si no toca cuestiones centrales como la carga tributaria que afecta directamente a lo que cada ciudadano pone para el país, definitivamente no se puede ver. Gracias a ambos. Daniel, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Cuando regresemos vamos a ver si podemos realizar la comunicación con el titular de las aceitunas. No sé. Ya volvemos. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Marco Aurelio